Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Israel despenaliza el consumo de cannabis. Abatido un terrorista palestino que disparaba contra su detención por liderar una célula que planeaba atentar contra israelíes. Un grupo de congresistas estadounidenses visitan Israel para analizar opciones de traslado de la embajada a Jerusalén. Los servicios secretos británicos han frustrado desde junio de 2013 13 posibles atentados terroristas. Tras estas noticias regresaremos con la agenda cultural y ahora hablamos de esta despenalización del cannabis en Israel. Por primera vez en su historia, el uso de marihuana en la esfera pública sin prescripción médica no será delito. Por un lado, estamos abiertos al futuro y por otro, entendemos los peligros e intentaremos hacer un equilibrio entre ambos, declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu antes de que su gobierno aprobara este domingo la despenalización del consumo de cannabis. Multa económica sí, sanción penal no. Al menos hasta la cuarta ocasión. Se estima que en Israel, de 8.630.000 habitantes, 1 millón consume cannabis. Israel es el primer país que despenaliza el uso de esta droga en Oriente Próximo y África. El gobierno abraza así la iniciativa de la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, y del ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdan. Tel Aviv celebrará en 3 semanas el tercer encuentro internacional de innovación del cannabis. Firmas de todo el mundo llegarán para conocer los startups científicos y agrícolas que potencian y mejoran su uso médico para cada vez más enfermedades. Bueno, ya saben, lo habrán oído, y quizás en países de Europa donde estas prohibiciones ya han sido eliminadas, como en Ámsterdam o en Holanda en general, incluso en España, que no conllevan penas de cárcel, creo que fumar en público cannabis, pero sí una multa económica. Bueno, pues estas medidas para un entorno como es el Oriente Próximo, y si somos a eso todo el continente africano, o sea, medio mundo, pues realmente es una novedad. Yo no sé si en el continente asiático hay algún otro sitio donde su uso es permitido. Y llama la atención no solamente porque el número de consumidores de cannabis que ponen aquí pues es la octava parte de la población. Si descontamos niños ultraortodoxos y tal, pues prácticamente una gran parte de la población. Yo me atrevería a decir que casi una cuarta parte de la población adulta consume este producto. Y la iniciativa, sorprendentemente, ha salido de la ministra de Justicia, que es Ayelet Shaked, que siempre se ha destacado por sus declaraciones incendiarias contra los jueces y contra la devolución de territorios, etcétera, etcétera. Pero en este tema, pues, ha entendido que no tiene mucho sentido que porque alguien, incluso que puede ser un científico, un técnico o un escritor o quien sea, esté fumando en un sitio público, estamos hablando, en la esfera privada, pueden hacer lo que quieran. Pues que tampoco eso tiene que considerarse un delito. Sí, una multa, y si es reiterativa, pues sí que llega a ser delito. Recordamos también que Israel es puntera en el uso de cannabis para uso médico. E incluso se han desarrollado nuevos productos para inocular sus beneficios, primero en forma de aerosol sin tener que fumar, lo que para los enfermos de pulmón era un problema. Segundo, que justamente el principio activo del cannabis, el THC, fue en Israel hace 50 años donde por primera vez en todo el mundo se aisló este compuesto activo, con lo cual pues Israel se ha puesto no solamente puntero como ya en otras ocasiones mencionamos, en temas de tecnología y de biotecnología, sino que en este caso también en algo que pasa de la biotecnología y de la biomedicina, pasa al terreno de lo social, como es el cannabis, y por eso allí se celebra este encuentro internacional de innovación del cannabis,
que me imagino que a diferencia de estas ferias que se suelen celebrar en Europa, que juntan a una serie de personajes más bien marginales porque es como una subcultura aquí en el continente, pues allí está muy establecida y firmas multinacionales detrás del desarrollo de productos como lo que hablábamos, los inhaladores, etcétera, etcétera, y pues intentan sacar partido de esta planta que es la única que se conoce que es capaz de alterar o modificar o tener efectos beneficiosos sobre las neuronas, que eso es algo que ningún otro medicamento natural proporciona. Un terrorista palestino fue abatido en un intercambio de fuego con tropas israelíes en la ciudad de Ramallah, en los territorios en disputa, después de que éste abriera fuego contra los soldados y policías que venían a detenerle. Otros 2 palestinos resultaron heridos por los disparos durante el intercambio de fuego. El atacante, de 31 años y oriundo de Belén, integraba una célula terrorista que planeaba perpetrar atentados contra blancos israelíes, dirigiéndola y siendo el responsable de la compra de las armas. Dentro de su vivienda se encontraron un fusil de asalto M16 y una metralleta de tipo Carlo. De momento, ninguna organización terrorista lo ha reivindicado como uno de sus miembros. El fallecido había sido detenido por la autoridad palestina en abril pasado por planear ataques contra israelíes y detenido durante 6 meses. Sí, yo creo que este personaje, este terrorista, estaba intentando hacer algo que en los tiempos que corren resulta muy difícil, que es crear una propia célula terrorista al margen de las corrientes ya existentes. O sea, parece que no funcionaba a las órdenes de Hamás y tampoco estaba funcionando a las órdenes de los grupos terroristas que están encubiertos por la autoridad palestina. Con lo cual, pues era perseguido no solamente por los israelíes, sino también por los propios palestinos que ya le pusieron nombre y cara cuando lo detuvieron en el año pasado. Pero es muy probable que incluso esta propia detención que se produce en Ramallah, que es la ciudad que podríamos decir la capital de la autoridad palestina, porque allí están las autoridades, pues en la propia ciudad de Ramallah, pues este hombre se haya refugiado y allí seguramente los propios vecinos dieron el chivatazo para que fuera detenido. Lo que pasa es que cuando fueron a detenerlo, pues no, ni se entregó, ni hubo diálogo, ni negociación. Apenas vio venir a la policía y a los soldados, abrió fuego contra ellos y con eso quedó ya determinado que no iba a salir vivo de esa historia, como así fue. Un grupo de congresistas estadounidenses visitó estos días Israel para analizar las opciones de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y buscar posibles emplazamientos para esta oficina de representación. La delegación, compuesta por miembros del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Casa de Representantes, se entrevistó con el primer ministro Benjamin Netanyahu y con el diputado nacionalista Yehuda Glick. Este gesto ha sido criticado desde el lado palestino. Evidentemente, no podía ser de otra manera. Y bueno, el tema es que a pesar de que Donald Trump dijo que esa promesa de trasladar la embajada a Jerusalén se iba a cumplir, pero que iba a llevar un tiempo, pues ha llegado esta delegación de congresistas estadounidenses, lo que ya supone de por sí un cierto cambio respecto a lo que pasaba hasta hace 2 meses en las relaciones con Estados Unidos. Aunque todavía no se ha trasladado la embajada a Jerusalén, el hecho de que venga un grupo de congresistas enviados por el gobierno en representación de lo que sería el equivalente al Congreso de Estados Unidos a estudiar la situación, quiere decir que es una decisión respaldada y firme la de traer la embajada a Jerusalén. Otra cosa es que se estén sopesando los inconvenientes, el timing exacto para hacerlo, cómo superar las posibles levantamientos y protestas que se produzcan en el lado palestino o incluso en el mundo árabe, pero este es un paso
significativo, porque ninguno de los anteriores presidentes, desde que se firmó la declaración hace 20 años de que iban a trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, pues ninguno de los presidentes anteriores lo hizo, y tampoco puso en marcha este tipo de visitas o señales significativas en ese sentido. Terminamos hablando de los servicios secretos británicos que han frustrado desde junio de 2013 13 posibles atentados terroristas. También ha trascendido que las fuerzas del orden investigan unos 500 casos relacionados con presuntas actividades terroristas en el país. Según las fuerzas del orden del país, la mayor amenaza procede del grupo terrorista Daesh, si bien consideran un peligro a los simpatizantes de la red Al-Qaeda o la amenaza de la extrema derecha. Con motivo de esta campaña, la policía ha divulgado un audio en el que aporta detalles sobre cómo se frustran ataques, así como relatos de detectives y agentes secretos. Sí, esto es lo que muchas veces comentamos de los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden en España, que cuando se combate al terrorismo yihadista, pues digamos que no tienen tanto reflejo en los titulares, solamente de vez en cuando hacen un informe, un resumen de la acción durante varios años y nos cuentan, se han frustrado tantos ataques y atentados, pero claro, a la gente eso no le llega porque dicen, bueno, muy bien, como si fuera algo tan sencillo o como si fuera parte de la obligación de estas fuerzas, ¿no? Que es verdad que es parte de su obligación, pero si lo comparamos con otros países del entorno, incluso países tan potentes como Francia o Alemania, vemos que o Francia o Bélgica y Alemania y Holanda también, por mencionar algunos, pues son países que también tienen servicios de inteligencia y también una fuerza policial con todos los mecanismos de tecnología a su alcance, y sin embargo no logran evitar esos ataques. Y bueno, pues desde aquí también le hacemos llegar nuestra felicitación a los servicios secretos británicos, porque entendemos que también, a pesar de que desde aquel ataque en el metro del 7J, pues hubo algún atentado terrorista, pues no eran de los que eran tan sencillo evitarlos, como recuerdo un señor que salió a la calle, para llamarlo señor, ¿no?, con varios cuchillos enormes de cocina y que iba sembrando el pánico a los que pasaban. No creo que llegara a matar a nadie, pero estaba allí blandiendo los cuchillos y causando heridas a toda la gente. Entonces, bueno, con una persona así es difícil evitar que surja. Otra cosa es cómo se trata y otra cosa es los mecanismos que se ponen para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir. Y es verdad que en los últimos años no hemos oído de atentados importantes o incluso a pequeña escala en países como Inglaterra o en países como España, porque justamente hay una decisión política de combatir al terrorismo y llamarlo como se debe llamar, con todas sus letras, que cuando es terrorismo de derecha se diga que son neonazis, y que cuando son de izquierda se diga que son de izquierda, y cuando se digan que son islamistas, que se diga la palabra prohibida en Estados Unidos, terrorismo islamista. Pues con esta terminamos las noticias de hoy. Ahora vamos a hacer una pausa para volver con la agenda cultural. Volvemos ahora con la agenda cultural. Saludamos a Raquel. ¿Cómo estás? Hola Alex, yo te saludo a ti, saluda a todos nuestros oyentes. Bueno, saludamos a todos, como decía aquel. Y nada, vamos a abrir esta agenda cultural con ¿qué? Porque es una sorpresa. Nos vamos a Berlín y casi de la mano de Alicia Perris, nuestra colaboradora, nuestra experta en artes plásticas, en música, en tantas otras cosas, porque en esta noticia se une su adorado Boulez
con, lo pronunció fatal seguro, con también su idolatrado Daniel Barenboim. Y es que Barenboim ha inaugurado con la presencia del presidente alemán Joachim Gauck el auditorio Pierre Boulez, una perla surgida del impulso del director argentino-israelí-español Daniel Barenboim, que es el centro de su academia para músicos árabes e israelíes abierta en Berlín. Entre las personalidades que acudieron a este estreno estuvo el arquitecto estadounidense, el también judío, Frank Gehry, quien diseñó desinteresadamente esta sala con 680 butacas. Barenboim hizo alarde de su versatilidad y abrió el concierto dirigiendo una pieza de Boulez. Después interpretó al piano a Franz Schubert y junto frente a la Boulez Ensemble está una joven orquesta surgida en su academia, interpretó a Mozart, a Alban Berg y a Georg Wittmann. Este es el concierto inaugural en el que acabó interpretando sus incises, otra composición de Boulez, esta vez a 3 pianos. Barenboim estrenó así oficialmente el auditorio de su academia para lo que les hemos comentado, jóvenes árabes e israelíes, que es una forma de dar continuidad a su orquesta Diván Oriente-Occidente, fundada en 1999 y que, como saben, tiene su sede en nuestra Sevilla. Esta academia berlinesa está emplazada en el corazón de la capital alemana y es una institución con la que pretende Barenboim ofrecer formación musical desde una concepción global que integra pensamiento filosófico y diálogo entre culturas y religiones. La primera promoción, Alex, es de 90 músicos, todos muy jóvenes, procedentes de Siria, Irak, Turquía o residentes en Europa. Empezó sus estudios en ese centro, comenzaron los estudios de la academia el pasado octubre, pero digamos que la inauguración de este maravilloso auditorio, bueno, pues se ha postergado hasta este marzo. Bueno, pues estupenda esa inauguración y todo un lujo, ¿no? También en un centro diseñado por Gehry, ¿no? Muy bien. Bueno, seguro que la acústica es maravillosa, esperemos que sí, no solo la forma. Yo creo que sí, que aunque haya sido desinteresada, no la haya hecho seguro que sí. Con calidad. Bueno, y ahora una noticia que es más para la crónica social de las noticias de los lunes, pero que es que ya se nos iba a pasar mucho en el tiempo. Arrastramos un poquito hasta aquí. Porque aquí tenemos la bonita explicación a por qué Natalie Portman no acudió a la ceremonia de los Oscars. Y es que acababa de dar a luz. No es que estuviera embarazadísima, como todos suponíamos, y que por eso no había acudido a la ceremonia del domingo. Es que ya había sido mamá de una niña a la que han puesto el nombre de Amalia. Es su segundo hijo con el coreógrafo francés Benjamin Millepied. Y bueno, nació la niña el 22 de febrero, o sea, el miércoles. La ceremonia fue el domingo. Los patitos, un poco por el tema del cisne negro. Bueno, ahí se conocieron los papás, o sea que tiene que ver. Y bueno, tanto la mamá como la pequeña, bueno, pues se encuentran en muy buen estado de salud, y Natalie, bueno, pues ha dicho que es felicísima, claro. No pudo estar, como les decimos, en la ceremonia de los Oscars. Ya saben que aspiraba al Oscar como mejor actriz por la película Jackie, de la que también hablamos con Alicia Perris, que está muy presente en esta agenda cultural. Y bueno, que algunos detalles. Bueno, el anuncio del embarazo de la actriz fue sorprendente porque nadie sabía nada, no dio ninguna pista, hasta que apareció luciendo ya tripa con un vestido blanco en la alfombra roja del Festival de Venecia. Así que ahí ya supimos que esperaba un nuevo hijo, un bebé, y en este caso, bueno, pues ha nacido Amalia, un hombre precioso que es la hermanita de Aleph, que es el primer hijo de esta pareja que, como apuntábamos, se conoció durante el rodaje del Cisne Negro y que se casaron en 2012, en agosto, en la costa central de California, en una ceremonia íntima celebrada por el rito judío. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a Natalie. No quisiera hacer el juego de palabras, pero también
Si es Aleph, como nuestro programa de 0 a Aleph con Amelia. O sea, que aquí está todo conectado. Está todo conectado. Está todo conectado. ¿Y más cine, Alex, para terminar esta agenda cultural? Vamos con cine, traemos la portada aquí, aunque no la puedan ver ustedes desde sus casas o desde donde nos escuchen. El balcón de las mujeres. Sí, una película de Emile Ben-Simon. El director estará en Madrid para presentarla y nosotros hemos querido adelantarnos. Recibió 5 nominaciones a los premios Ophir, ya saben, los premios de la Academia de Cine y Televisión israelí. Ajá. Y es una película que nos sitúa en un pequeño barrio de Jerusalén, donde un grupo de amigas lucha por preservar sus tradiciones y volver a unir a su comunidad, dispersa tras la destrucción accidental de la sinagoga. Para ello tendrán que hacer frente a un carismático pero misógino rabino que cautivará a sus maridos. El balcón de las mujeres es una historia cálida y conmovedora sobre una comunidad ortodoxa moderna que se esfuerza por encontrar el equilibrio entre los rituales y los valores progresistas. Bueno, pues una curiosa película, ¿no? Para ver cómo conviven el judaísmo en la época contemporánea y además supongo que con humor. Sí, y con cosas muy ricas, porque en la portada llevan todas como comida, pastelitos y todo tipo de cosas. Es una propuesta muy interesante y como siempre para nosotros una doble alegría, porque no siempre llegan a nuestras pantallas películas israelíes. Así que saludamos efusivamente a esta película, El balcón de las mujeres, de Emile Ben-Simon. La guionista es Shlomit Nehama y vamos a hablar con algún responsable de la distribución en España para que nos cuente más detalles, para que nos ayude a asomarnos a El balcón de las mujeres. Bueno, pues desde este balcón nos despedimos por hoy. Esperamos poder hablar con alguno de los responsables de esta película. Y nada, hasta mañana, Raquel. Hasta mañana, Alex.